Esta noche estaremos tratando el tema de perspectiva de género. Este concepto resulta fundamental para comprender e interpretar la realidad social, ya sea que resulte cercana o lejana a nosotros. Nos permite identificar cómo las construcciones sociales influyen en las relaciones de poder entre hombres y mujeres a lo largo de toda la historia. Para poder comprender mejor la perspectiva de género, sería importante repasar algunos conceptos. Tenemos el concepto del feminismo, que es un movimiento social y político que tiene como fin buscar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como la eliminación de formas de opresión y discriminación basadas en el género. El feminismo surge ante la necesidad de actuar sobre un arraigado conflicto que atraviesa la sociedad determinado por el hecho de nacer mujer o varón. Una frase mencionada por un estudio por Justa Montero. Según Montero, el feminismo, a su vez, es pensamiento crítico, pues sus objetivos de transformación obligan a actuar con el fin de desbaratar códigos culturales, normas y valores, así como el sistema de la sociedad que hace parecer normales comportamientos sexistas y prácticas que privilegian lo masculino y relaciones de poder patriarcales. Tenemos diferentes enfoques del feminismo. Tenemos el liberal, que, según encarna Baudelon, se centra en alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres dentro del sistema actual, esto mediante reformas legales y políticas. Aboga por cosas como el acceso igualitario a la educación, el trabajo y los derechos civiles. Tenemos también al feminismo socialista, que también es denominado como marxista, y destaca que la opresión hacia las mujeres está vinculada tanto al patriarcado como al capitalismo, por lo que busca una transformación social que incluya una economía más justa y se procura así la creación de una nueva sociedad libre de estos problemas. Esto según el Partido Socialista de Chile. Igualmente, tenemos al feminismo radical, que es algo parecido al feminismo socialista, y sostiene que la raíz de la opresión hacia las mujeres es el patriarcado, y que las instituciones de la sociedad están construidas sobre una base de dominación masculina. Es entonces que buscan una transformación completa de la sociedad, cuestionando y desmantelando las estructuras de poder, incluyendo el matrimonio y la familia tradicional, que son vistos como pilares del patriarcado. Por ejemplo, el movimiento Ni Una Menos es una manifestación contemporánea del feminismo radical. También está el feminismo cultural. Por ejemplo, Valerie Miller nos dice que este feminismo enfatiza las diferencias entre los géneros y las celebra como fuente de poder en lugar de verlas como una justificación para la subordinación. Asimismo, tenemos el feminismo negro, que surge como una respuesta a las corrientes feministas que no consideraban las experiencias particulares de las mujeres negras, que enfrentan tanto racismo como sexismo, y combina la crítica del feminismo con la crítica del racismo, luchando entonces por la visibilización y emancipación de las mujeres negras y otras mujeres racializadas. Este feminismo ha sido clave en resaltar la importancia de la interseccionalidad, que entiende que las opresiones de raza, género y clase no se pueden separar. Todos estos enfoques buscan un cambio profundo en la forma en que se estructuran las relaciones de poder en la sociedad, aunque los aborden de manera un tanto diferente. También debemos de entender el sexo y el género. Mientras que el sexo se refiere a las características biológicas, el género es un constructo social que ahora mismo profundizaremos. La construcción social del género sostiene que las diferencias entre hombres y mujeres son el resultado de socialización y no de diferencias biológicas innatas. Estas diferencias son creadas y mantenidas por las normas culturales y sociales. Hoy en día está surgiendo la teoría queer, que desafía las categorías tradicionales de género y sexualidad, proponiendo su fluidez y no binariedad. Esto según el nuevo diccionario de estudios de género y feminismos. La identidad de género es la percepción interna y personal de ser hombre, mujer, una combinación de ambos o ninguno, y puede variar ampliamente entre individuos. En la moda, por ejemplo, se está apoyando este género fluido, aunque sea por bien económico de las empresas, pero es un paso importante. Y no solo en la moda, sino que también en otros medios como en series y películas. Tenemos las denominadas olas del feminismo. El feminismo ha evolucionado a lo largo del tiempo en respuesta a las necesidades y contextos sociales cambiantes. Cada ola ha abordado diferentes aspectos de la igualdad de género y ha influido en la lucha por los derechos de las mujeres de manera distinta. Comúnmente se utilizan 4 olas para clasificarlas,
Pero esto no quiere decir que no podamos seguir luchando por temas relacionados con olas anteriores, sobre todo considerando las diferentes cuestiones como lo pueden ser las sociogeográficas. Tenemos la primera ola, que se centró principalmente en la igualdad legal y los derechos civiles, como el sufragio femenino, la educación y la propiedad. Fue un movimiento pionero que buscó la igualdad de derechos básicos de las mujeres en una época en la que estaban severamente restringidos. También está la segunda ola, que se enfocó en una gama más amplia de cuestiones sociales, como la igualdad en el lugar de trabajo, los derechos reproductivos y la lucha contra la discriminación sexual. En la tercera ola, hay una frase que la caracteriza, y es: no se hace mujer, llega una a serlo, de Simone de Beauvoir. Es una frase que caracteriza a la tercera ola, caracterizada por su enfoque en la diversidad y la interseccionalidad, es decir, cómo el género se cruza con otras identidades como la raza, la clase social, la sexualidad y la identidad de género. También se enfocó en la redefinición de la feminidad y la sexualidad. Ha influido en la visibilidad de temas como la identidad trans y no binaria. Y por último tenemos la cuarta ola, que es en la que estamos viviendo, que se centra en el uso de la tecnología y las redes sociales para promover la igualdad de género, combatir la violencia sexual y promover la justicia social. También se enfoca en la amplificación de voces marginalizadas y en la lucha contra la opresión sistémica. Como ejemplo de esto tenemos al movimiento Me Too. Por ejemplo, hoy en día siguen vigentes los temas de brechas salariales, que entrarían en la primera ola. Estamos hablando de temas reproductivos, que entran en la segunda ola, la identidad de género, que es un tema de la tercera ola, y todos estos temas siguen siendo relevantes. La colonialidad es un tema muy tratado por Aníbal Quijano, y se refiere a la persistencia de estructuras y jerarquías coloniales que continúan afectando las relaciones sociales, políticas y económicas incluso después de la independencia formal de las colonias. Destaca cómo el legado del colonialismo sigue influyendo en el conocimiento, el poder y la identidad en el mundo contemporáneo. Incluso llega a haber una cultura del autodesprecio y la idealización de los colonizadores como un ejemplo de lo que está bien. La decolonialidad, en contraparte, busca cuestionar y desmantelar las estructuras y sistemas de pensamiento coloniales. Propone una reestructuración del conocimiento y del poder para poder superar la influencia colonial, promoviendo un entendimiento más plural y equitativo de la realidad. La decolonialidad enfatiza la necesidad de recuperar y valorar los conocimientos y perspectivas que han sido marginalizados por el colonialismo. Es aquí donde entra la interculturalidad, que promueve el diálogo y la convivencia armoniosa entre diferentes culturas. Implica el reconocimiento y el respeto de las diferencias culturales, así como la búsqueda de formas de colaboración y entendimiento mutuo. Y por último, tenemos a las epistemologías feministas. Estas teorías, propuestas por filósofos como Donna Haraway con su epistemología situada, cuestionan la objetividad y neutralidad que se asume en la tradición epistemológicamente dominante, argumentando que el conocimiento es afectado por las posiciones sociales y las experiencias de quienes lo producen, por lo que el conocimiento no puede ser universal ni objetivo en un sentido absoluto, sino que está condicionado. Las epistemologías feministas buscan incluir las voces y perspectivas de las mujeres y otros grupos marginados, y reconocer cómo las relaciones de poder afectan la generación de conocimiento. No necesariamente buscan desechar el conocimiento que ya se tiene, pero sí resaltan la importancia de reconocer las experiencias y los contextos en la construcción del conocimiento. Al observar la sociedad a través de este lente, nos es más sencillo entender fenómenos como la discriminación laboral, la violencia de género, brechas salariales, etc., desde una perspectiva más crítica y estructural, lo que facilita el accionar para combatir estas desigualdades, o, por lo menos, ser más conscientes de ellas. Tener en cuenta la existencia de esta construcción social no solo nos permite ser más críticos ante cuestiones de género, sino que nos abre las puertas a darnos cuenta de que existen más problemas estructurales de la sociedad en cuestiones como raza, edad, clase social, etc., que, aunque no tengan el trasfondo que tiene la materia de género, ni se abordan de la misma manera, ya los tendremos en nuestro léxico mental y nos ayudará a crear un mejor juicio y criterio ante las situaciones que se presenten en nuestra vida. Espero que pasen una bonita noche. Aquí me despido. Gracias.